Os damos la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con la tercera carta de Juan. La semana pasada hablábamos sobre la hospitalidad de Gayo. Fue el tema central de la reflexión del estudio bíblico, la hospitalidad. Y continuando con este pasaje, llegamos al versículo 9. El título que recibe este versículo es La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe. Además, se les expulsa de la iglesia. Oposición es la acción y el efecto de oponer u oponerse. El concepto de oposición es muy habitual escucharlo, sobre todo en el ámbito de la política. Se conoce como oposición a los partidos, cuerpos legislativos, que habitualmente impugnan las actuaciones del gobierno. La oposición, por lo tanto, es el sector adverso al poder establecido dominante. Y de oposición vamos a hablar hoy, porque vamos a mencionaros a este personaje, Diótrefes, pero también mencionaremos a otros dos personajes que encontramos en esta tercera carta de Juan, Gayo y Demetrio. Esta tercera epístola nos muestra algo acerca del problema causado por diversas personalidades dentro de la iglesia. Esta carta menciona a tres personas. Hay un hombre llamado Gayo, al cual va dirigida esta epístola, hay un segundo hombre llamado Diótrefes y hay un tercero llamado Demetrio. Estos tres hombres son como tres clases diferentes de cristianos que se encuentran en la iglesia durante cualquier época. Al igual que sucede con todas las epístolas del Nuevo Testamento, esta es una epístola muy actualizada. Para comenzar tenemos a un hombre llamado Gayo. Te hemos hablado de él la semana pasada, te hemos hablado de él en varias ocasiones a través de la sección de personajes bíblicos. Puede que este sea uno de los tres Gayos que se mencionan en otros lugares del Nuevo Testamento. Gayo era un nombre muy corriente en esos tiempos, como lo era Juan. Sea como fuere, es evidente que Juan le conocía y le dirige esta carta en un tono cálido, en un tono amistoso. Y a juzgar por lo que leemos, llegamos a la conclusión de que Gayo era un hombre afable, era un hombre cordial, era un hombre generoso. Si lees los versículos anteriores, del 5 al 8, te podrás dar cuenta de eso. De hecho, el título de esos versículos es el siguiente: Elogio de la hospitalidad de Gayo. Hay tres cosas que Juan dice acerca de Gayo. En primer lugar, era un hombre que tenía un alma fuerte, y eso es lo que hizo que Juan sintiese un profundo aprecio por él. Lo puedes leer en la tercera carta de Juan, versículo 2. Mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esas son palabras maravillosas para decírselas a una persona. Qué bueno que le puedas decir a un familiar, a un compañero de trabajo. Qué bueno que se lo puedas decir a tu autoridad, tu pastor, a un miembro de la iglesia. Qué bueno que le puedas decir, ojalá que seas igualmente fuerte en cuerpo como lo eres en el espíritu. Hermano, hermana, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu aspecto físico fuese un reflejo de tu estado espiritual, ¿dirías estas palabras? Gayo era la clase de persona acerca del cual podía decir el apóstol Juan, ojalá tu vida física fuese tan fuerte como tu vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 3, pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. En pocas palabras,
Gallo tenía un testimonio de verdad. Su vida era un testimonio de la verdad. Y lo que le impresionó a Juan no fue el hecho de que conociese la verdad, sino de que él siguiese a la verdad y viviese en la verdad. Tenía una vida consistente, porque no predicaba una cosa y luego hacía otra cosa, sino que andaba en la verdad. Y además era generoso en cuanto a su manera de vivir. Versículos 5 y 6. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. En pocas palabras, Gallo era hospitalario, recibía a forasteros, recibía a hermanos misioneros, recibía gente en su casa. Una de las señales de que una persona ha sido realmente transformada por Dios es el hecho de que muestra generosidad con las personas. Da con generosidad, tiene una buena actitud. Y esa actitud le gusta a Dios. Y este hombre Gallo es fiel, es leal a la hora de dar, lo cual quiere decir que da de manera continuada, sistemática. No da solo cuando se deja llevar por sus emociones, cuando le ha tocado la palabra, cuando ha entrado en quebranto porque la adoración le ha tocado en su interior. No. No da solo cuando se deja llevar por sus emociones. Continuamente está haciendo la obra. Es generoso, es hospitalario siempre. Lo curioso es que Juan dice que él da con gozo. Daba con gozo, porque Juan dice como es digno de Dios o como beneficia su obra. Dios no quiere que nosotros demos porque nos sintamos obligados, o porque alguien está recogiendo una ofrenda especial, o porque sintamos que si no lo hacemos otros cristianos nos mirarán con desprecio. Gallo da porque se deleita en hacerlo. Este es uno de los 3 personajes que menciona esta carta de Juan, esta tercera carta. Gallo. Pero ahora viene un personaje nunca mejor dicho. Diótrefes. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace, y como nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos. Además, impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Este es el primer ejemplo en la iglesia de un jefe en la congregación, alguien que intenta dirigir la iglesia. Puede haberse tratado de un anciano, o de un diácono, o tal vez de un pastor. No lo sé, pero se trata sin duda de alguien que consideraba su labor como el responsable de decir a todo el mundo en la iglesia lo que tenía que hacer. Da la impresión, leyendo estos versículos, que este tal Diótrefes tenía una lista, parecía que había una lista de los miembros, y si a Diótrefes había una persona que no le agradaba, borraba su nombre de la lista. Le echaba de la iglesia, y Juan está totalmente en contra de eso. Juan da claramente a entender que Diótrefes era culpable de 4 actitudes, 4 acciones equivocadas. La primera de ellas, Juan dice que era culpable de denigrar al apóstol. Denigrando, predicando en contra mía con palabras maliciosas y negando la autoridad del apóstol Juan. Los apóstoles desempeñaban un papel único en la historia de la iglesia. Ellos debían poner los fundamentos de la iglesia. Les había sido concedida la autoridad necesaria para resolver los temas concernientes a la iglesia. Tenemos el ejemplo de Pablo. Y es precisamente esta palabra apostólica la que transmite el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el caso de un hombre que no solo hacía caso omiso de la autoridad del apóstol Juan, sino que además hablaba, criticaba, murmuraba en su contra. Decía cosas calumniosas, decía cosas maliciosas contra el apóstol. Es más, dice que Diótrefes
se niega a recibir a los hermanos que iban cuando los ministros que viajaban de un lugar a otro, hablando de la verdad de Dios, iban a la congregación, y dice que no quería tener nada que ver con ellos. Les echaba. Les negaba entrar en la iglesia. No se les permitía que hablasen en la iglesia. Otra de las cosas que hacía este personaje es que echaba de la iglesia a aquellos que hubiesen recibido en sus casas a estos hombres. No solo estaba en contra de los hombres que venían, sino en contra de aquellos que estaban dispuestos a recibirles. Y esa ha sido una de las maldiciones de la iglesia. Por causa de esa tendencia a negar la amistad cristiana a alguien que le cae bien, una persona que no le cae bien a usted, se han producido en la iglesia disensiones. La iglesia, la congregación, el cuerpo se destruye. Pero de esas 3 ofensas, ninguna de ellas es tan grave como aquella a la que Juan le concede el primer lugar. El problema más grave que tenía Diótrefes era que él se ponía el primero. Lo acabamos de leer, te lo vuelvo a mencionar. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El problema más grave que tenía Diótrefes era el que él se ponía el primero. Le encantaba ser el primero. Estaba actuando conforme a la carne. El yo primero. Yo primero y que el demonio se quede el postrero. Y al actuar de ese modo estaba privando al Señor de su derecho a ocupar el primer lugar. Él debe ir a ocupar el primer lugar, pero en este caso, Diótrefes se coloca primero. Quería reconocimiento, quería fama, quería ser visto por los demás. Oh, mira, ahí tenemos a Diótrefes, cómo alaba, cómo adora al Señor, en los primeros asientos de la iglesia. ¡Wow! ¡Cómo ofrenda Diótrefes! Increíble lo de este hermano. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿El primer lugar? ¿El segundo lugar? ¿El último? Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida y no sea Dios, eso es un ídolo. Actualmente hay en la iglesia demasiados hombres como Diótrefes, que siempre se caracterizan por esa actitud, queriendo ser los primeros, deseando parte de la gloria, privan a Dios de su herencia, roban lo que solo le pertenece a Él. Juan dice: amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este es el consejo de Juan con respecto a esta situación. Pero date cuenta de lo que no hace. Lo que no hace Juan es aconsejar para crear una división en la iglesia. ¿Qué va? Todo lo contrario. Juan lo que quiere es que ese problema se solucione. A veces se solucionan problemas creando más divisiones. Y esa no debe ser la actitud, y esa no debe ser la solución. Juan le está diciendo a Gayo, Juan nos está diciendo ahora mismo a nosotros también, no sigas a este tipo de personas. Esas personas que quieren los primeros lugares, esas personas que quieren ser vistas, reconocidas. De hecho, Jesús da un ejemplo de el fariseo que se golpea el pecho y dice: Señor, no quiero ser como este. El republicano es ese que se humilla y dice: Señor, mira, soy pecador, no soy digno de ti. El fariseo es ese que le gusta ser visto por todos, se levanta en medio de la congregación, hace oraciones espectaculares. Yo lo llamo las oraciones de los 1000 euros. Usa palabras, sabes, que con unas palabras sencillas vale. Pues aquí Juan está aconsejando a Gayo y Juan nos está aconsejando a nosotros. No sigas a este tipo de personas. Si te encuentras con alguien que está siempre actuando de esta manera, sepárate de él.
Finalmente Juan menciona aquí a un tercer hombre, Demetrio. Todo lo que sabemos acerca de Demetrio lo está mencionando Juan. Versículo 12. Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad. También nosotros damos testimonio y sabiendo que nuestro testimonio es veraz. Yo leyendo este versículo entiendo que Juan y varios hermanos de la congregación tenían el don del discernimiento. Porque dice, se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad. También nosotros damos testimonio y sabemos que nuestro testimonio es veraz, es decir, don de discernimiento. Discernían si Demetrio estaba haciendo las cosas bien. Discernían el buen testimonio de Demetrio. Es decir, que Demetrio era un hombre en el que se podía confiar. Era un hombre que andaba conforme a la verdad, que daba testimonio. Era una persona que decía, aquí estoy para servir, puedes confiar en mí. En el buen sentido de la palabra, porque la palabra de Dios dice que maldito el varón que confía en el hombre. No. Pero en este caso podías confiar en él. Es evidente que Demetrio fue el que le llevó esta epístola a Gayo, y probablemente fuese uno de esos misioneros que viajaba de un lugar a otro. Versículos 7 y 8. Porque partieron por amor del nombre sin tomar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Está describiendo al grupo de misioneros que al trasladarse de un lugar a otro disfrutaban de la hospitalidad de las diferentes iglesias. El ejemplo Gayo, el ejemplo Demetrio. Hermanos que se podía confiar en ellos, hermanos que recibían a otras personas, a misioneros que venían de otros lugares. Él los recibía en su casa. Realizaban la labor de evangelista en esa región. Llegaban a lugares en los que la iglesia aún no había estado. Recibían el sustento, eran fortalecidos por las iglesias. Juan está diciendo, según estos versículos, porque partieron por amor del nombre. Nombre aquí es en mayúscula, la N. Lo primero que dice es que han partido. Han dejado cosas detrás. Habían sacrificado sus ingresos, su trabajo. Se marcharon con el propósito de obedecer a un llamamiento mucho más elevado. Está hablando prácticamente de misioneros. No todo el mundo se marchaba. Y eso es tan cierto en el caso de la iglesia primitiva como lo sigue siendo en la actualidad. Hermanos y hermanas que abandonan sus países y se van de misioneros a otros países. ¿A qué? A servir. Te he llamado para que realices una labor especial. Juan dice que han partido por amor del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de Jesús. Pablo dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. El amor por el nombre, el amor por Jesús era el motivo fundamental de la obra misionera durante el primer siglo. No es la necesidad de las gentes lo que nos llama a acudir a los diferentes lugares de la tierra para predicar el Evangelio. La necesidad es abundante por doquiera. La necesidad es abundante porque toda persona que no tiene a Cristo está necesitada. Y en ocasiones los casos más, vamos a decirlo, patéticos, no son los de aquellas personas que tienen necesidades físicas, sino las que lo tienen todo desde el punto de vista material, pero que se sienten desgraciados, vacíos, porque no tienen a Jesús en sus vidas. Versículo 8. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Yo quiero ser este tipo de persona. Yo quiero pertenecer a este grupo.
el SCV. Seamos colaboradores en la verdad. ¿Te imaginas que Dios te dice así? Ven, buen siervo, perteneces a este grupo. Colaboradores en la verdad. Podríamos decir socio colaborador en la verdad. ¡Qué título! Juan termina esta carta de Juan y dice: tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma. Más bien espero verte dentro de poco y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno por nombre. Esta es la parte final de esta tercera epístola de Juan. Y es una carta íntima. Yo leyendo esta carta, pienso que Jesús es el que está escribiendo la carta a la iglesia. Es Jesús el que nos está escribiendo la carta a nosotros. Juan en esa época estaba escribiendo la carta a la congregación, a la iglesia primitiva. Jesús ahora nos está escribiendo a nosotros esta carta. Me gusta leer esta epístola como si fuese un reflejo de lo que el Señor Jesús le está diciendo a su propia iglesia. Este es el mensaje sencillo de esta tercera carta de Juan. 3 personajes protagonistas: Gayo, Diótrefes y Demetrio. ¿Quieres aportar un pequeño comentario a la reflexión? Déjalo en caja de comentarios. Escríbenos a través de WhatsApp o a través de Telegram. 607-824-824.